Nuestro primer programa Aquí y Ahora con nuestros invitados, y tenemos la preciosa oportunidad de contar con la presencia de Alejandro Marchesán. Estamos inaugurando el primer programa de nuestra Escuela de Coaching Ontológico Profesional, CEOP, Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional. Y estamos con Alejandro Marchesán, el doctor Alejandro Marchesán. Qué gusto. Bienvenido. Hola Nati, un placer estar acá y compartir juntos con Miguel un sueño. Exactamente. Sí, un placerazo. Un placerazo. Bien, los presento un poquito. Miguel Ángel Suárez es director ejecutivo de Todo Patagonia, de nuestra escuela federal. Y bueno, como dije, Ale, si querés comenzar en este espacio contándonos un poco qué viniste a hacer en este tiempo en Patagonia. Bueno, estas casualidades que se dan, ¿no? Hacía, ¿cuánto? 4 años, Miguel, Sí. que no veníamos, más o menos. Y estoy recorriendo todo el país en nuestras distintas direcciones ejecutivas. Ya está toda la agenda para de aquí a fin de año y habíamos coordinado con Miguel venir ahora, justo para esta fecha, aquí en septiembre. Y entonces estamos visitando especialmente primer año, que vamos a estar esta tarde, nuestra carrera de 2 años. Estamos esta tarde con primer año y mañana a la mañana, para volver mañana a la tarde, y de paso otras actividades con algunas capacitaciones. Vamos a estar visitando algunas organizaciones. Ya estuvimos esta mañana, a la tarde también, en la parte pública, siempre contribuyendo desde el liderazgo en servicio. Y esto, que fue la gran sorpresa que me anticipó Miguel, no me dijo nada, me tuvo una semana, tenemos una sorpresa, sí, y acá estamos. Bienvenido. Excelente. Bueno, y yo también dar la bienvenida a nuestro fundador, al fundador del CEOP, y a fundar este espacio juntos, ¿no? Así que gracias, Nati, por invitarnos en este proyecto. Felices de poder compartir con la comunidad algunos aspectos de la escuela y además de esta profesión que amamos y que causa tanto impacto en la vida de miles de personas. Tal cual. Buenísimo. Tenemos armadas algunas preguntas que las personas, los interesados, los estudiantes, los coaches, la gente, mis amigos, conocidos, quieren conocer de la carrera de coaching ontológico, y no solo del coaching, o sea, de la carrera, de la formación, sino para qué sirve, en qué me va a ayudar, en qué va a impactar en mi vida que yo reciba una formación de coaching ontológico. Va a impactar en múltiples aspectos por la propuesta del coaching ontológico. No son pocas las veces que la gente se pregunta a qué se debe este impacto, tanto en lo personal como en lo organizacional y como en lo social. Y suelo comentar que el impacto es directamente proporcional a la necesidad de época. Y también me gusta compararlo esto con lo que fue el impacto, por ejemplo, que tuvo la obra de Daniel Goleman cuando saca su libro, La inteligencia emocional, en 1990. La pregunta es, ¿qué pasó que generó tal impacto? Un libro que se vendieron cerca de 5 millones de ejemplares en meses en todo el mundo, cuando de la inteligencia emocional se venía hablando desde el año 1820. No nombrado como inteligencia emocional. El primer psicólogo que cita esto hablaba de la manera de relacionarse entre los muchachos con las muchachas y hablaba de esa manera de relacionarse. Después hubo avances en las inteligencias múltiples de Garner y otros estudiosos, pero inteligencia emocional, que bien se venía conversando, el término lo termina de encumbrar Goleman. Y la pregunta es, ¿qué pasó que tuvo tanto impacto? Y la respuesta, entre muchas, una de ellas es la necesidad de época. La época necesitaba que esto se tratara de esa manera. Y el coaching ontológico responde un poco a esa misma lógica, ¿no? Hay una necesidad individual, social,
de trabajar, por ejemplo, una de las más grandes crisis, si no la más grande crisis que tiene la humanidad, que es la crisis de sentido. Entonces, el coaching ontológico, un emergente de hace unos 40 años en el mundo, unos 30 años en la región, empezó a hacerse cargo de esa necesidad. Para ponerle un primer título, ¿no? El coaching impacta porque se hace cargo de la crisis de sentido. Hoy tenemos guerras en el mundo que pensábamos que no íbamos a tener más, tenemos conflictos de desplazamientos de personas de un lugar al otro, climáticas, energéticas, una cantidad de crisis que la pregunta es, ¿y esas crisis en el fondo qué hay? Bueno, una de las propuestas es que es una crisis de sentido. Si los seres humanos en lo individual, en lo relacional, en lo organizacional, no tuviésemos esa crisis de sentido, probablemente todos los efectos que estamos viendo no se verían. Así que el coaching viene a responder a una necesidad de época que es, entre otras cosas, la crisis de sentido profunda que tenemos los seres humanos hoy. Y cuando decís crisis de sentido, ¿a qué te referís? ¿Sentido de qué? Un sentido que puede tener que ver con la pérdida de horizonte. Siempre decimos, ¿no? El navegante para navegar necesita coraje para dejar el puerto de la vida, pero también necesita horizonte en términos de rumbo. Porque si sale a navegar, cortó amarras, tuvo el coraje, pero no sabe a dónde va, como decía Séneca, ¿no? El mejor de los vientos sirve al mejor de los marineros y no sabe a dónde va. Entonces, yo relaciono la crisis de sentido con una crisis de dirección. Esto es, perdí las referencias, dónde estoy, qué hago, para qué estoy, que es una pregunta ontológica, la ontología como reflexión del ser. Al no saber, ¿no? Un poco todas estas cuestiones, pierdo el rumbo y empiezo a dar vueltas en círculo. Al dar vueltas en círculo empiezan a aparecer las especies, como dice un filósofo llamado Byung-Chul Han, las especies del alma, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con profundos conflictos emocionales consigo mismo, con otras personas, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con todas estas cuestiones que llegan hasta la misma depresión y al mismo suicidio, que es hoy una cuestión cada vez más tangible y más preocupante, la soledad, todas esas cuestiones que tienen que ver con una pérdida de rumbo, de sentido, de para qué estoy, a dónde voy. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la necesidad de hacer un alto y atender a esa crisis de sentido para construirla o reconstruirla, ¿no? Una preguntita más con respecto a eso es, ¿cuál sería la diferencia en lo... A ver, me imagino en lo cotidiano, en las crisis que se nos pueden presentar a nivel laboral o en la relación con nuestros compañeros de trabajo, o yo como líder estoy liderando gente y no sé qué hacer porque les digo lo que tienen que hacer y empiezo, ¿no? Y bueno, y llego a casa y estoy estresada y que los hijos y que no sé cuánto, y puede ser que en un momento no sepa más qué hacer y si tengo ganas de seguir. Vos decís que el sentido, que yo tenga un sentido de vida, me va a sostener en esas circunstancias. Muy interesante, porque estás haciendo como una especie de disección entre una crisis que la podríamos llamar coyuntural, instrumental, crisis del vivir y el porvivir, esas crisis que tenemos en las relaciones de pareja, con los hijos, en el trabajo. Lo que yo me refiero es una crisis más de fondo, existencial. No instrumental. No que tengo un problema con los empleados. Yo puedo tener un problema con los colaboradores, que me gusta decir a mí, y allí todo tener de alguna manera construido, definido, arraigado en mi interior el para qué estoy en el mundo. Y eso no quiere decir que no tenga inconvenientes, que no tenga una situación con la pareja o con los hijos. Pero mucho más sencillo trabajar las crisis instrumentales y coyunturales desde un trasfondo que te dé sostenibilidad, porque tenés trabajado quién sos y para qué estás en la vida, que tener esas crisis instrumentales con un vacío de sentido existencial. El caso más patético de esto es como vos tenés una persona que va a un campo de concentración en Auschwitz y se muere al poco tiempo porque dice, esto ya se terminó el juego, o sea, no solo tengo una crisis instrumental, donde no tengo para comer, no tengo para dormir, tengo problemas con gente que quiere ocupar mi cama, tiene tifus y yo no, y me va a contagiar, cuestiones de un campo de concentración, y que pierda el sentido de el para qué seguir viviendo y existiendo, porque puede haber un día después del campo de concentración. Entonces, el 90% de las personas hacían de su crisis instrumental y coyuntural su crisis de sentido. Viktor Frankl reconoce la crisis instrumental, reconoce la crisis coyuntural, pero nunca pierde de vista
la necesidad del sentido al punto tal de que su libro, Un hombre en búsqueda de sentido, es la demostración más pura y cabal. Después él hace una propuesta que la llama logoterapia de esto, ¿no? La búsqueda del sentido, sí. porque estando aún en la peor condición de denigrante como es un campo de concentración, Tremendo. Él dice, aún con sentido, buscado, construido, en los momentos más terribles, él con tifus, teniendo que atender como médico psiquiatra a otras personas, dice, aún con mi sentido, yo siempre estuve con los ojos fuera de este lugar. Entonces, el sentido es lo que te da el atractor para poder superar esa crisis coyuntural. Entonces, ahí la gran diferencia que vos misma acabas de hacer ahora, ¿no? Excelente, clarísimo, buenísimo. Como quisiera que nos compartas un poco con respecto a la formación de coaching ontológico. Nosotros podemos en este tránsito que es una carrera de 2 años, podemos construir o descubrir este sentido personal. Mira, tenemos la posibilidad de compartir este espacio, Sí. yo como fundador y director académico, pero tenemos a nuestro director ejecutivo y nuestro director de gestión estratégica. Vos sabés que el SEOP tiene 6 direcciones ejecutivas, una dirección académica, un sistema fundacional y tiene una dirección de gestión estratégica que está conformada por los directores ejecutivos, que uno de ellos, en este caso Miguel, es el director de gestión estratégica. Así que él es mejor persona que yo para contestarte eso. Bien. Bueno, gracias. Me venía esto para hacer pie en lo que Alejandro estaba compartiendo recién de Viktor Frankl, en esta frase que me impactó muchísimo de él, que hablaba de la libertad como respuesta a lo que yo elijo entre el estímulo y lo que voy a responder frente a ese estímulo, ¿no? Y me paro allí para poder traer un poco de respuesta a tu pregunta, Nati, porque lo que Viktor Frankl, creo, pudo interpretar desde una crisis profunda existencial, ¿no? Qué mayor impacto que entrar en un campo de concentración donde si te reís te matan, si no te reís también te matan. Claro. No hay ninguna referencia para decir, che, me puedo comportar de esta manera instrumentalmente. Viktor Frankl tuvo que descubrir, como ya venía, ¿no?, haciéndolo, que entre lo que pasaba día a día en el campo de concentración y la respuesta desde su sentido propio de vida que iba a dar a ese estímulo, había un espacio que él llamó libertad. Y me parece que la formación de esta escuela, que amamos tanto, ¿no?, que ni más ni menos tiene como misión el construir y colaborar con las personas para que puedan indagar, descubrir y poder referenciar también este sentido, ¿no? Sentido personal, sentido social, ¿no?, y sentido organizacional también, porque como personas estamos en las organizaciones y a veces nosotros 3 estamos en organizaciones sirviendo y entramos a la organización y escuchamos conversaciones de propósito, de qué tenemos que hacer, pero no saben desde qué sentido lo hacen. ¿no? Claro. Y ahí es donde empezamos a fracasar en que no alcanzamos las metas o los objetivos, porque en realidad no sé desde dónde parto. Nuestra formación precisamente parte de ahí, de poder ir hacia adentro mío y descubrir y poder reconocer qué sentido de mi existencia tengo respecto a todos los estímulos que hay afuera, ¿no? Mi familia, mi profesión, mi trabajo, mis amigos, pero me conecta todo eso que nosotros interpretamos como distintos roles, ¿no? Como si fuéramos actores que actuamos como pareja, actuamos como trabajadores, actuamos como profesionales. Nos conecta con una variable importante del ser humano, que es esta parte consciente que tenemos, que llamamos en la escuela sujeto. Sí. Y que es el responsable de observar lo que observa, de mirar lo que mira, de poder relacionarse con lo que mira de una manera diferente, no con los resultados solamente que está teniendo, no con cómo sos vos en la relación, sino a partir de que yo pueda descubrir en mí con qué sentido quiero estar viviendo.
¿Qué sentido me hace tener una relación con Alejandro? ¿Desde dónde lo traigo? ¿Desde dónde parto para poder ir a trabajar todos los días? Aunque quizás no sea el mejor trabajo que tengo, pero sí puedo elegir el sentido con el cual ir a trabajar. Buenísimo. ¿No? O, yo no entro a una empresa y resulta que me ponen 5 jefes para que yo elija. Es el jefe que me asignaron. Pero puedo elegir desde mi sentido cómo relacionarme con esa persona, aunque no sea la persona que hubiera elegido como jefe. Entonces, la formación... Está bueno eso, es fantástico. Y porque ahí estamos hablando de libertad, como decía Víctor Frank, ¿no? Yo tengo la libertad, no siempre elijo completamente, puedo decidir muchas veces, pero sí puedo elegir cómo relacionarme, ¿no? Mientras a lo mejor busco otro trabajo. No necesariamente tengo que cambiar de jefe, sino que puedo construir una manera de relacionarme con esa persona que es diferente, que hasta puede, digamos, traerme un trato adverso para mí, desde mi mirada, y sin embargo yo puedo ir a la relación, conversar con él, con competencias, por supuesto, que necesito desarrollar, es decir, con habilidades ligadas a mi mundo emocional, a mi mundo del lenguaje, a mi mundo corporal, a mi conciencia de para qué existo, ¿no? Esto que traía Ale, ¿cuál es mi motivo de existir, ¿no? ¿Cuál es nuestro motivo de estar acá hoy? ¿Desde qué sentido? Y yo, por ejemplo, del sentido de compartir que tenemos un granito de arena para sumar al vasto mar de las circunstancias, para decir, chicas, muchachos, pueden ir hacia dentro de ustedes y buscar su propio sentido para a partir de ahí ir hacia la vida, ¿no? Excelente. Y si me permitís contribuir un poco en la línea de lo que sumó Miguel, porque empezamos hablando de sentido, ¿no? Como una necesidad. Y después él va por el lado de la libertad y va por el lado de la conciencia. Y esto es un distintivo en el CEOP como organización, comprometida con la innovación en la educación. Y cuando decimos comprometida con la innovación en la educación, la diferencia, por ejemplo, entre un profesor y un maestro es que el profesor comparte información, ¿no? Sí. El maestro se compromete con la formación. No, usa la información como medio, pero su fin es la formación del otro, que haya una formación. Y esto en términos de Maturana, la formación hacia el sujeto humano. Después está la capacidad operativa de ese sujeto humano. Entonces, esta noción que trae él de conciencia, de libertad, es un distintivo en nuestra organización, en virtud de nuestro compromiso formativo. Nosotros tenemos un compromiso con la educación formativo, no solo informativo a través de la instancia de profesar un conocimiento que compartimos. Y este tema de la conciencia, del sujeto consciente en la búsqueda de ese sentido. Y ahí nos apoyamos en un proceso que se distingue más por esta innovación, es una innovación conectada con la sabiduría más que con la inteligencia, ¿no? Vos sabés que la persona inteligente dice lo que sabe, mientras que el sabio de alguna manera sabe lo que dice, ¿no? que es diferente. Cuando decimos sabemos lo que decimos, es saber por una cuestión no solo de entendimiento cognitivo, sino también experiencial. Sabemos qué significa la falta de sentido. Sabemos por inclusive vivencia personal entre nosotros y con otros de lo que significa una falta de sentido que te arrincona en la soledad de la existencia. Uno de los grandes problemas de hoy, ¿no? En la humanidad. Esa soledad que termina siendo una soledad puramente emocional, donde la persona se siente sola, pero también una soledad social donde está sola. Entonces, esa enfermedad que enferma, esa soledad que enferma. Y eso es una pérdida de sentido. Entonces, no solo de alguna manera pienso y digo, sino que digo aquello que he pensado, y la diferencia es esta inteligencia que digo lo que sé, y a diferencia de saber lo que digo porque lo laburamos. Entonces, en la escuela nos distinguimos por ese trabajo de conciencia basado en la libertad y que busque la sabiduría de la existencia. Esto que traemos de Víctor Frank es un gran testimonio de sabiduría, pues ya no es
saber qué hacer cuando no tenés la menor idea de qué hacer, sino que es un saber que proviene del compromiso con la existencia. Y ahí aparece el otro, aparecen las relaciones, aparece su propio trasfondo, como decía él, emocional, pero también con su historia, con sus congéneres, con el contexto. Así que a eso nos dedicamos. Excelente. Me surge cuando decís, preguntarte cómo lo hacemos en la escuela, cómo es esta formación en el que yo puedo encontrar mi sentido, puedo trabajar para visualizar o construir un norte hacia donde voy en mi vida. ¿Cómo hacemos en nuestra escuela para que una persona que se inscribe comience a entrar en este camino y a relacionarse consigo mismo y con qué más? ¿Qué es lo que entrenamos? ¿Qué es lo que es parte de esta formación que hace que la persona, desde ese sentido, tenga mejores relaciones, se relacione mejor consigo mismo, etcétera? ¿Nos querés contar? ¿Cómo no? O Ale, como quieran. Desde esta libertad que traía antes, nuestro propósito principal al formar justamente es que la persona pueda comprometerse con su proceso transformativo, ¿no? o su aprendizaje transformativo. Somos responsables de cómo lo hacemos, de nuestra metodología y del profundo propósito que tiene la escuela en innovar, en formar para la existencia, y la persona aporta su responsabilidad en este acto de querer alcanzar aquellos objetivos personales, ¿no? No es que movemos a la persona para que se transforma como un muñequito y que salga como queremos, ¿no? En ese camino, que son 2 años de carrera, trabajamos mucho sobre el respetar al otro como un ser que viene también formado, no viene como un vaso vacío. Y nuestra manera de hacerlo, que tiene base en una ciencia educativa que se llama andragogía, está relacionada con que el adulto que viene, por lo general son adultos o jóvenes de 18 años en adelante, viene ya con su experiencia, viene ya con sus creencias, con su vivencia, con su ontología, ¿no? Con su manera de relacionarse con el mundo y con las personas, respetando ese constructo que trae la persona. Empezamos a interactuar desde algunas distinciones que llamamos nosotros, son contenidos que podemos aplicar concretamente en la experiencia que necesitamos en la vida diaria, como por ejemplo, y solamente como título, ¿no? Cómo tomar una distinción que me habla de la diferencia que hay entre una expectativa y una necesidad. ¿Es lo mismo hablar de mi necesidad que hablar de expectativas? ¿Podemos satisfacer necesidades teniendo en cuenta lo que vos querés y lo que yo espero y lo que vos esperás? ¿No? Entonces, con estas distinciones que trabajamos, vamos hacia la persona como legítima otra, como un otro que ya está construido, y empezamos a hacer un intercambio de experiencia, cognitivo, experiencial, en todo un ciclo recursivo del aprendizaje, que permite que la persona primero conozca, luego vaya entendiendo, pero no solamente porque nosotros lo traemos, sino porque toda la comunidad participa, y luego vaya comprendiendo esto que le traía hace un rato, con conectar con la experiencia propia, ¿no? Entonces, si yo aprendo la diferencia entre necesidades y expectativas, y ahora voy en la misma comunidad lo practico, y luego en un grupo más reducido lo practico, con la asistencia de un coordinador, de un coach, luego puedo ir a mi vida y hablar con mi pareja o con mi hijo sobre necesidades y expectativas, ¿no? Y ahí voy poniendo en práctica la experiencia, esta existencia, y a partir de ahí voy tomando esa distinción y la hago propia, y entonces después justamente esto me hace sentido porque ya no discuto por mis necesidades o las tuyas, sino que acordamos expectativas para ir juntos a algún lugar. Buenísimo. ¿No? Entonces, esto como a modo de ejemplo en nuestra práctica permanente. Excelente. Y después tenemos, que es una de las cosas que distingue al CEOP, es su trasfondo del corpus de pensamiento, ¿no? Su trasfondo teórico
muchas veces está relacionada a la expectativa, volviendo a lo que decía Miguel con el coaching, de que es un proceso herramental que te va a dar, valga la redundancia, herramientas para solucionar temas, ¿no? Claro. Y por supuesto que hay herramientas, claro que las hay, pero herramientas sin un trasfondo que dé sostenibilidad conceptual, filosófico del pensamiento, hace que eso sea al final contrario a lo que se buscaba, poco sustentable. En ese sentido, el CEOP se distingue por su corpus de pensamiento, de elaboración. Estamos todo el tiempo generando, profundizando los caminos del pensamiento, la reflexión. Y nosotros tenemos una propuesta que es antropológica desde el punto de vista de la consideración del individuo, de su devenir, ¿no? Lo que Frankl llamaba su gerundio existencial, el individuo, ¿no? Este ser ahí en el mundo que tiene el individuo, pero ese ser ahí en el mundo es con otros, es en sistemas. Entonces, claro, el hombre, que es individuo, naturalmente empieza a ser realizado completo con otros, claro, porque sin otros no se puede realizar. Lacan era muy claro en este sentido, ¿no? Decía, vos sos indispensable para la realización de mí mismo, y por ende yo paso a ser indispensable para vos. Entonces, nuestra propuesta es antropológica, entendiendo todo esto que decía Miguel, de dónde viene ese individuo, antropológica desde el punto de vista que viene con una cultura, y después nos hacemos cargo del sistema, de lo sociológico, esto es el individuo en los sistemas. Y nos queremos hacer cargo de esta combinación, de este binomio antropológico-sociológico que lo hace complejo al ser humano y su existencia. Sí. Entonces no es cuestión de recibir a las personas y simplemente darle herramientas, ¿no? Para que hablen mejor, para que se lleven mejor con su jefe. Todo eso es una cuestión natural, un devengarse naturalmente por el proceso. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo trabajamos? Trabajamos mucho, primero y principalmente, con el individuo, para después ir migrando al individuo en sociedad, entendiendo, como tantas veces decimos, que nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, y tenemos como horizonte el concepto ontológico. Esto que es la ontología es el paradigma de base de un individuo. ¿Cuál es la mirada? Como los anteojos que vos tenés, ¿no? A través de qué paradigma de base mirás, decidís, actuás, te relacionás. Tenemos una propuesta de una ontología de época, que tiene que ver con los tiempos complejos en los cuales estamos. Así que entre lo antropológico respetando al individuo, lo sociológico entendiendo el sistema, y la propuesta de una visión ontológica, que al principio parecen palabras más difíciles, pero después las personas rápidamente entienden que está trabajando con la persona, con el sistema, y con esos anteojos. O sea, asistimos a las personas a que encuentren la mejor versión posible de sí mismos como individuos en relación con otros desde su paradigma de base, ¿no? Buenísimo. Y hoy nos comentabas, estábamos conversando antes de estar en este espacio, sobre que el coaching está, que aparece hace 40 años. Más o menos en el mundo, sí, para poner una referencia. Y ¿no? Que también hablábamos de que hay muchos coaching, ¿no? Así a secas. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría que compartas lo que nos compartías hoy previamente. ¿Cuál es la diferencia del coaching ontológico que vivimos en el CEOP? El coaching ontológico de base... de época que decías, claro, ¿no? El coaching ontológico de base es un coaching que tiene un arraigambre filosófico, que tiene una filosofía que se basa mucho en una mirada ontológica conocida como la ontología del lenguaje del doctor Rafael Echeverría, que tiene ya, calcula que esto es del año 90, tiene ya casi 30 años, más o menos, cuando él trae su discurso, un discurso realmente disruptivo, un discurso muy importante en su momento, y yo eso lo denomino coaching de base, ¿no? Es la base irrenunciable y clave como para iniciar la conversación y el proceso. El tema es que todavía no somos conscientes, me parece, lo que el mundo cambia con la vertiginosidad con que cambia, donde yo ya no hablo más de cambio, hablo de, como decía Heráclito, ¿no? El cambio es la constante, todo fluye, todo cambia. 500 años antes de Cristo, y nosotros seguimos hablando de Heráclito como si la constante fuera el cambio. Y desde mi punto de vista ya el cambio es una conversación obsoleta, hoy la conversación es otra. Y no obstante, eso digo, la vertiginosidad del cambio, de la evolución, es tan grande que probablemente esa conversación de hace 30 años a hoy ha necesitado y sigue necesitando ser considerada
y revisada también en la ontología, también como coaches ontológicos. Nosotros hemos pasado un mundo bien lineal, bien causalístico, mecanicista, determinista, que no consideraba la complejidad del mundo en cuanto a la interacción de sus variables, las estructuras que hacen al ser humano hoy, y a la socialización. Entonces, en nuestra escuela, hace 8 años que venimos trabajando en esto, el mundo no es el mismo mundo que era hace 30 años atrás. No. Y hoy el mundo tiene una voz diferente en este que llamamos nosotros mundo complejo de múltiples variables, que habla, que clama, que muchas veces clama y reclama una consideración del ser humano diferente. Y entonces nuestra escuela, que viene trabajando eso, entiende que el coaching ontológico ya no es el coaching de una ontología, como si la ontología desde la cual hubiese que mirar sea una. Nuestra mirada ontológica es una ontología integradora, es una ontología que entiende la crisis y el conflicto como parte de la mirada, y que entonces hay que construir capacidad de respuesta ante eso, no separar lo que de alguna manera ontológicamente tiene que ser y lo que no es. Entonces nuestra escuela hace un coaching de época desde ese lugar, con una ontología que la entendemos como una ontología basada en el pensamiento de la complejidad, que le pueda dar a nuestros participantes de los programas primero capacidad consigo mismo de mirarse y responder, y después como coaches de época que sean sensibles a escuchar la voz de época, esa voz de época que tiene requerimientos, también tiene propuestas, que tiene demandas, pero también tiene oportunidades. Entonces nuestros coaches están siendo de alguna manera formados, como decíamos, a tener esa sensibilidad y ya no a coachar desde una ontología, y menos siendo la propia, la nuestra, como si nosotros como coaches ontológicos tuviésemos la ontología matriz, sino desde la ontología del coachee, decimos. Esto es la sensibilidad para ver desde qué ontología viene el coachee para atenderlo. No es lo mismo una mirada como paradigma de base, una ontología existencialista que puede tener la persona, que a una cuestión más paradigmática desde el punto de vista de la moral, por ejemplo. No es lo mismo una ontología más experiencial que racional. Entonces vos tenés personas que son muy racionales, y no es que les va mal en la vida, y aparte abrazan esa mirada de comprometerse con la racionalidad, y a otros les importa poco la racionalidad, porque todo lo pasan por la experiencia. Y vos decís, ¿qué hago? Entonces le digo a este que está mal, a este que está bien, en vez de asistirlos en su ontología. Así que nuestra propuesta es una propuesta de coaching integrador, basado en una ontología integradora, como la llamamos la ontología de la complejidad, ¿no? Yo te escuché hoy hablar en torno a la complejidad. No sé si tenemos tiempo, pero por ahí te estoy poniendo contra la pared. Hablaste de los botones, ¿no? Hablabas de que fuimos formados quizás en una época en la que buscábamos la causa de por qué me pasa esto, cuál es la solución, y hablabas de que tenemos tantos aspectos que al tomar alguno o uno por uno no llegábamos a encontrar la solución, no nos daba el tiempo. Y hablabas de un 80 y un 20, ¿lo querés explicar un poquito? Sí, la idea principal, aprovechando el tiempo que nos quedan de estos 6 minutitos, es que la complejidad precisamente lo que nos demuestra, a diferencia de un mundo más lineal, más causa-efecto, es que hoy no tenemos causalidad sino multicausalidad. Ajá. Inclusive dentro de la multicausalidad está la no causa, que es a veces aquella cosa que no consideramos, que puede estar sucediendo pero nunca la consideramos, o que estamos esperando que suceda y nunca sucede, ¿no? Y entonces siempre nosotros, al estar enfocados en la causa, que remite al porqué, cuando las cosas no suceden, volvemos a esa causa y le damos una vuelta de rosca ahí para generar mucha frustración a veces. Sí. Entonces hoy, en un mundo que hay múltiples variables, donde ya no es unicausal sino multicausal, ante las situaciones que vivimos, la pregunta es ¿y por dónde empezamos? Claro. Porque una de las cosas que marcamos todo el proceso es no tenemos todo el tiempo que queremos, no tenemos todo el tiempo del mundo. No. El tiempo es un recurso no renovable y hemos perdido mucha capacidad de gestión del tiempo, y el tiempo nos lleva puesto, entonces no hay tiempo. Por lo tanto, si yo en una situación que está rodeada de complejidad tengo, por ejemplo, 10 variables que están jugando,
La pregunta es, ¿qué hago? ¿Me tomo el tiempo que no tengo para trabajar las 10 variables? No voy a llegar. Entonces ahí viene la ley que hablábamos esta mañana, 2080, donde el 20% de las causas observadas o variables explican el 80% del resultado. Entonces buscar cuáles son esas, si fueran 10, 2, 3 variables, botones, que si vos lo tocaste impactan el sistema. El coach de época necesita entender esta lógica de variables y poder conversar con el coachee para ver cuáles son las variables para tocar para poder impactar en el sistema. Eso es toda una propuesta innovadora en cuanto a la asistencia de personas y organizaciones. Buenísimo, Okay. Me encantó. Bueno, cerramos, nos despedimos y hasta la próxima. Muy bien. Un gusto, gracias. Gracias, un gusto, Nati. Un placer.